Estamos en un barrio de las afueras de la capital rusa. Como pueden ver, aquí no se ve ninguna tienda de campaña, vagabundos, ni los típicos barrios peligrosos que acompañan a las periferias de muchas grandes ciudades. Gigantescos estanques, amplias zonas verdes, una limpieza espectacular. Esto y más puedes encontrar en este barrio en las afueras de Moscú. Te invito a conocer el barrio de Butava, uno de los barrios más poblados, baratos y bellos de la capital rusa. Y si te quedas hasta el final del video, te cuento cuánto cuesta alquilar o comprar una vivienda en este barrio. Всем привет, hola a todos, soy Cristian y estás en el canal Cris Rusia, un lugar donde conocer más sobre el mundo ruso desde un punto de vista positivo. Suscríbete y dale a la campanita para apoyar este canal y no perderte los nuevos videos. Nos encontramos en la zona de Butava, en las afueras de Moscú. Es uno de los barrios más poblados de Moscú, con una población aproximada de 210.000 personas. Butava se encuentra en las últimas líneas del metro moscovita, aproximadamente a una distancia de 1 hora en automóvil hasta la Plaza Roja. Esta zona de Moscú es una de las más baratas de la ciudad, tanto de alquiler como para comprar. Sin embargo, eso no significa que sea una zona criminal, abandonada, ni que se diferencia notablemente de otras zonas más caras de Moscú. Simplemente está más lejos del centro. Aquí vamos en el metro. Lo que vemos es el barrio de Butava, en las afueras de Moscú. Una iglesia ortodoxa y este tipo de edificios es una imagen casi icónica de Rusia. Este barrio, desde la primera vez que lo vi, me sorprendió por sus gigantescas áreas verdes, que se extienden por casi 2 kilómetros, proveyendo de una zona de paz y esparcimiento a sus habitantes. Las zonas tan amplias y con tantos árboles me encantan. Esta zona dispone de varios estanques que se extienden por la longitud del barrio. Algunos de estos estanques son gigantescos, mientras que otros son más pequeños. En este lugar puedes descansar la mente, leer un buen libro, pasear, alimentar a los patos o distraerte junto a la naturaleza. Cerca de este estanque encontré este novedoso dispensador de comida para patos que se alimenta con energía solar. Sus puentes y asientos de madera me parece que le dan un toque muy adecuado al conjunto del parque. Al caminar por estas áreas verdes, te olvidas por momentos de que estás en una gran urbe. Esta es una vista desde el aire donde se puede ver la magnitud del barrio, sus zonas verdes y sus altos edificios.
La enorme cantidad de diferentes estanques, algunos más pequeños que otros, y su gran zona verde con tantos árboles, desde el cielo se ve muy imponente. Sus edificios no son lujosos como los que sí hay en el centro, pero a mí me parece que no están para nada mal. En Rusia es común que las personas vivan en edificios de grandes magnitudes, viviendo en ciertos casos cientos o hasta miles de personas en una sola gran estructura masiva. Algunos de los puntos positivos que mencionan los defensores de este estilo de vivienda es que se puede concentrar a mucha población en un área muy pequeña, siendo fácil y barato llevar la calefacción, la electricidad y los servicios necesarios para la comunidad, ya que se encuentra concentrada en un área muy pequeña. También dicen que es bueno para el desarrollo de los negocios y la logística de ellos. Tener a las personas concentradas en grandes edificios también ha permitido que las zonas verdes en Moscú sean masivas, a veces tan grandes que parecen hasta bosques. Este, por ejemplo, es el Parque Sokolniki, en la salida norte de la ciudad. Sus dimensiones son espectaculares. El vivir en grandes edificios tiene sus defensores y sus detractores. ¿Ustedes qué piensan de este modelo de viviendas? Continuando con nuestro recorrido de este barrio, nos encontramos con esta interesante zona que me recuerda a un castillo europeo de la antigüedad o de los típicos cuentos. Su diseño me parece muy interesante, con estatuas, pinturas y otros detalles que te hace sentir por momentos que estás en otro lugar o en otro tiempo. En sus largos parques, las personas pasan su tiempo de diferentes formas. Iglesias para los creyentes, amplias zonas donde desconectarte de la rutina, bellas vistas en el agua, en los árboles y sus caminos. Este barrio de las afueras de Moscú me parece increíble. En muchos lugares probablemente este barrio sería considerado como de clase media alta. Sin embargo, aquí estamos hablando de que es un barrio barato. Mientras caminaba por el parque, me encontré con esta sorpresa, y vaya qué sorpresa. Es un camello en Moscú. Es una atracción para niños que atrae la mirada de muchos de los que pasan. También están estos ponis y este pequeño burrito para alegría de los más pequeños. A pesar de estar en las afueras de la ciudad, esta zona está bien comunicada por la red de metro. Tiene amplias zonas verdes y de esparcimiento. Sus edificios no me parecen para nada que estén en ruinas. No se ven vagabundos ni crimen. Se siente una paz y una tranquilidad que pareciera incompatible en una ciudad tan gigantesca y activa como es Moscú. Este es un barrio barato, pero no el más barato de las afueras de Moscú. En un siguiente video, en este canal, te llevaré a conocer el barrio más barato de las afueras de Moscú. Un lugar que hasta hace no mucho era un sitio
donde la basura de la ciudad se acumulaba en montañas de residuos y donde ahora se levantan edificios de altura, en una transformación radical de esa zona. Recuerda suscribirte y darle me gusta para apoyar al canal y no perderte de los nuevos videos. ¿Aún sigues aquí? Ahora vamos por los precios. Esta página se llama Avito. En ella es posible buscar los precios de alquiler y de compra de las viviendas. He puesto un límite para mostrar las más baratas. Aquí podemos ver algunos precios. Aquí podemos ver algunos precios de alquiler en la zona de este video. Podemos encontrar por sumas cercanas a los 45.000 y 48.000 rublos. Al cambio actual corresponde a unos $480. En el caso de la compra, los precios van aproximadamente desde los 9 millones de rublos. Al cambio actual corresponde aproximadamente a unos $90.000. ¿Qué les parecen estos precios? Ahora que conoces los precios, has visto sus edificios, limpieza, conectividad, seguridad, áreas verdes, y teniendo en cuenta que estás a solo 1 hora en transporte de estas maravillas como la Plaza Roja, museos y el corazón mismo de la mayor capital europea. ¿Crees que es barato o caro? ¿Qué te parecen las afueras de Moscú? Te leo en los comentarios. Si este video te ha sido útil, te agradezco que dejes un like, así YouTube recomendará este contenido a más personas. Muchas gracias y до свидания.